Hace apenas una semana leímos en el diario.es un reportaje del escritor y gato pardo nuestro de la primera temporada, por cierto, Isaac Rosa, sobre la Cañada Real en Madrid. Se extiende a lo largo de unos 16 kilómetros cuadrados en los que viven 7.000 personas y nos interesó mucho la mirada de Isaac Rosa sobre este barrio en autoconstrucción, como lo define él, que tiene que vivir con el estigma de las drogas y también con el abandono de las administraciones y con la falta de infraestructuras, como los cortes en el suministro de la corriente eléctrica y también en el agua corriente. Así que hemos invitado al autor del reportaje, Isaac Rosa, a que esté esta noche con nosotros en El Faro. Isaac, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mara, encantado. Isaac, si yo te digo gente corriente, así a bote pronto, ¿a ti qué te sale con esta expresión, gente corriente? Pues gente corriente, yo espero ser gente corriente, como supongo que lo eres tú y como lo que es la mayoría, porque lo que pasa es que en estos tiempos parece que todos queremos ser extraordinarios, ¿no? Pero como que no queremos que nos encuadren o que nos engloben en ese grupo de la normalidad, de la gente corriente, ¿no? Pero yo espero ser gente corriente y la gente con la que vivo, con la que convivo, con la que me rodeo y también la gente que me encontré en la Cañada, con la que hablaremos ahora, creo que es gente que encaja perfectamente en esa definición de gente corriente. Isaac, hay una descripción que haces justo al principio del report, casas irregulares, en muchos casos levantadas por sus propios habitantes, pero también otras ampliadas, bien cuidadas y mejoradas con los años. Y llama la atención esto que cuentas, que es verdad, hay que perder el miedo a lo que no conocemos o al estigma que se ha creado con la Cañada Real, porque también tú cuentas que tú cuando entras en la Cañada Real ves comercios, peluquerías, chatarrerías, ves huertos, ves gente que intenta tener una vida de barrio normal. Claro, ves gente corriente, porque ha habido algo que ha habido durante muchos años con la Cañada Real de cara al exterior, que yo creo que se les ha deshumanizado, o sea, se les ha convertido en eso, ¿no? En una especie de lumpen, chusma, marginalidad, cuando no tiene nada que ver con la realidad de la Cañada o con la inmensa mayoría de la gente que vive en la Cañada. Y esa deshumanización es la que permite que nos desentendamos y que miremos para otro lado, mientras allí hay miles de personas, miles de familias que llevan 3 años ya, 3 inviernos sin luz y con otras necesidades y con otros problemas. Y yo creo que tiene que ver con eso, con que les hemos hasta deshumanizado, hemos dejado de verlos como iguales, como personas, como familias, como vecinos, como habitantes de nuestra ciudad. Durante un tiempo el argumento era que aquello era en efecto una cañada real, era un sitio protegido, un sitio natural, un sitio que no podía ser calificado para construcción, pero eso hace mucho tiempo ya que se dejó atrás. Es decir, nadie espera ya que por esa cañada pasen ovejas, nadie espera, ni aquello es precisamente una zona protegida natural, porque al contrario, lo que ha sufrido es una enorme degradación por el abandono. El problema allí es otro, el problema allí se llama vivienda. Isaac, apuntabas como uno de los problemas más acuciantes y uno de los que más modifican la vida de cualquier persona, que son los cortes en la luz, en el suministro de corriente eléctrica. ¿Cuánto dices que llevan prácticamente con cortes cada cierto tiempo? ¿3 años? Bueno, pues este es el tercer invierno ya que tienen sin luz. Fue intencionado, es decir, no fue accidental, no fue porque hubiera unas subidas de tensión, como se decía, porque se culpaba de que había plantaciones de marihuana, que lo que hacían era que aumentaban de golpe la demanda y eso hacía que cayera de repente el suministro de luz. No, ya está, los vecinos a través de su abogado, a través de Javier Rubio, lo denunciaron y consiguieron un peritaje independiente que demostró que la compañía eléctrica, que Naturgy en este caso, había instalado unos limitadores de potencia al comienzo y al final de cada sector, y eso es lo que está impidiendo que el suministro eléctrico esté normalizado. Y eso hace que unas 3.000 personas estén sin luz, sin suministro eléctrico desde hace 3 años, y otras 1.000, 2.000, dependiendo del sector, estén con cortes cada varios días o a veces en el mismo día varias horas, es decir, con un suministro nada normal. Y la situación no es la misma para la gente. Hay quien puede realmente colocar en sus casas paneles solares o un generador y más o menos mantiene cierta normalidad, no la que tenemos los que tenemos luz corriente en casa, pero hay quienes no tienen eso, hay quienes tienen unos paneles solares más precarios o que tienen un generador pero no pueden pagar el combustible
y dependen mucho del sol, por ejemplo, ¿no? De los días que hace sol o no. Y eso hace que las situaciones sean de mucha desigualdad dentro de la propia cañada y que haya gente que puede mantener una cierta vida normal aunque no esté conectado a la corriente, aunque no esté conectado a la luz, pero hay otra gente que realmente lo está pasando mal. Claro. ¿Por qué fuiste con el abogado? ¿Por qué te acompañó el abogado Javier Rubio para hacer este reportaje, Isaac? Pues mira, yo estuve antes de ir a la cañada, estuve pues un par de semanas prácticamente hablando con mucha gente, con gente de la cañada y gente de fuera de la cañada que conoce mucho la cañada también, porque no quería llegar allí en plan turista, ¿sabes? Ni quería darme un paseo por la cañada a ver qué surgía, ni quería ir tampoco allí a puerta fría llamando a las casas, hola, ¿qué me cuentas?, ¿no? Sino que quería previamente saber algo más de la cañada, quería además acercarme con respeto, con cuidado, porque algo que enseguida noté y que cualquiera que estos días intente escribir sobre la cañada o intente hablar allí con gente lo nota enseguida, es que la gente está muy harta ya y está muy cansada de recibir periodistas, de recibir lo mismo un equipo del New York Times que un equipo de televisión que pasan por allí y aquello es una especie de safari periodístico, ¿no? En el que todo el tiempo hay periodistas que quieren además imágenes de gente con velas, de gente viviendo un poco en la miseria, ¿no? Y a lo mejor no es lo que encuentran cuando llegan. Y la gente está muy cansada de recibir periodistas y que transmitan esa imagen, pero también están cansados de recibir periodistas y que luego no cambie nada. Claro, eso te iba a decir, que llevan, perdona, que eso te iba a decir, Isaac, que llevan años recibiendo a periodistas, a reporteros, a documentalistas de España y de otras partes del mundo y eso no ha servido para nada. O sea, que contemos los periodistas lo que está pasando, ellos han visto que tampoco ha cambiado su vida para bien. Claro, hay una mezcla de desánimo, por supuesto, de hartazgo, de enfado, evidentemente, pero también se sienten, yo creo que muy acompañados por mucha gente que está ahí, que no se olvida de la cañada, mucha gente de fuera de la cañada también. Y yo creo que eso está ahí, ¿no? Que hay también ese apoyo importante que no los ha dejado completamente abandonados, ¿no? Porque lo que parece evidente es que ahora mismo lo que hay es una estrategia para conseguir echar a la gente de allí, es decir, hacer la vida imposible, hacer aquello insostenible, y si aguantas sin luz otro invierno más, pues a lo mejor luego te cortaremos el agua, porque lo que se trata es de que allí no quede nadie, ¿no? O sea, la solución sería que eso se convirtiera en un barrio con las infraestructuras de un barrio. Tampoco es una solución tan sencilla porque en la cañada hay muchas cañadas. Y eso lo ve uno cuando llega allí, cuando empieza a hablar con gente, que la cañada tampoco se puede encontrar una solución única, válida para toda la cañada, porque hay todo tipo de situaciones. Es decir, hay zonas de la cañada que están ya prácticamente convertidas en barrio, en el caso de Coslada, el sector 1, que eso ya forma parte de la trama urbana. Sí, y perdona, esta zona de la que me hablas, Isaac, hay propietarios, pagan la casa, tienen alquileres. Hay gente con contratos además de luz. Es decir, hay gente que tiene contratos de luz, no tienen cortes de luz. En el sector 2 y en el sector 3 hay gente también con contratos de luz, no todos. Y entonces hay zonas que podrían perfectamente integrarse en Madrid o en Rivas o en Coslada y que podrían convertirse en una calle más, en una zona más de la ciudad. Hay otras zonas que no, pero ahí habría que dar solución a la gente para que tenga una posibilidad de encontrar una vivienda digna y adecuada para sus posibilidades y para sus ingresos. Pero hay otras zonas donde la gente lleva 20, 30 o 40 años viviendo y quieren mantener sus casas y quieren que se normalice y tener como el resto de vecinos pues servicios públicos, ¿no? Isaac Rosa, lo que es el desconocimiento, ¿eh? Y lo que es el conocimiento. En lo que hablaba antes, yo animo a cualquiera que se coja el metro, por ejemplo, cualquiera que viva en Madrid, y puedes echar a andar perfectamente, no te va a pasar nada, es como andar por una calle de muchos pueblos o de muchos barrios de nuestro país, ¿no? O sea, no vas a sentir tampoco que estás en un sitio peligroso ni en un sitio ajeno, y desde ahí puedes andar y puedes hablar con gente corriente, insisto otra vez, y te va a sorprender mucho. No digo que nos vayamos todos allí ahora también de turistas o para hacer safari en la cañada, pero sí para ir allí, conocerlo, quitarnos un poquito de esos, como digo, de esos prejuicios y de esos miedos y pensar en otras claves también, ¿no? De qué se puede hacer con aquello. Isaac Rosa, muchas gracias por haber estado esta madrugada aquí en El Faro con nosotras. Muchas gracias a vosotras por no olvidaros además de toda esta gente que están ahí.